Un rayo cósmico crea una partícula inestable en las capas altas de la atmósfera. La partícula viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de 0,9954 veces la velocidad de la luz respecto a la Tierra. Las mediciones de un científico que se halla en reposo en la superficie terrestre le indican que la partícula se creó a una altura de 45 kilómetros. Calcular, medido por el científico. ¿Cuánto tiempo tarda la partícula en recorrer los 45 kilómetros que la separan de la superficie terrestre? La distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida en el marco de la partícula. Y en el marco de la partícula, ¿cuánto tiempo tarda esta en viajar del punto donde se creó a la superficie terrestre? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el tiempo que tarda la partícula en recorrer esos 45 kilómetros. Ahora, como nosotros tenemos la distancia que recorrió, o sea, la distancia que tiene que recorrer y la velocidad a la que va a recorrer esa distancia, entonces podemos aplicar la ecuación que dice velocidad igual a variación de espacio sobre variación de tiempo, de donde podemos despejar la variación del tiempo, y eso va a ser igual a la variación de espacio sobre velocidad, siendo el espacio 45.000 kilómetros, perdón, 45.000 metros, dividido la velocidad a la que se recorre esa distancia, y nos queda que el tiempo que tarda en llegar la partícula, según el observador en la Tierra, es 1,51 por 10 a la menos 4 segundos. Después, la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida en el marco de la partícula. O sea, ahora tenemos que hacer el análisis según el marco de la partícula. Y ahí vamos a decir que si queremos aplicar la ecuación de la contracción de la longitud, primero necesitamos definir cuál es la longitud propia. ¿Cómo sabemos cuál es la longitud propia? Diciendo, la longitud propia es la que se mide en el marco de referencia en el cual el cuerpo se encuentra en reposo. O sea, en este caso no hablamos de un cuerpo, hablamos de una distancia. Entonces, es la distancia que se encuentra en reposo respecto al marco de referencia es la de donde se crea la partícula según el marco de referencia de la Tierra. Entonces, vamos a decir que la longitud propia es igual a 45.000 metros, ¿sí? Porque según el marco de referencia de la Tierra, esa distancia no se mueve, esa distancia es fija. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos calcular gamma para poder hallar esa longitud, y una vez que hallamos gamma con la velocidad relativa entre los marcos de referencia, llegamos a que la longitud medida según el marco de la partícula es 4,31 por 10 a la 3 metros. Por último, el ejercicio pregunta, en el marco de la partícula, ¿cuánto tiempo tarda esta en viajar del punto donde se creó hasta la superficie terrestre? Y acá sabemos que tenemos otra vez todos los parámetros para aplicar la ecuación convencional, que es espacio recorrido dividido la velocidad, siendo el espacio recorrido, según el marco de la partícula, 4,31 por 10 a la 3 metros, y siendo la velocidad la relativa entre los marcos de referencia. Entonces nos queda que es 1,44 por 10 a la menos 5 segundos. Pero ¿qué pasa si queríamos aplicar la ecuación de la dilatación del tiempo? Para aplicar la ecuación de la dilatación del tiempo,
nosotros necesitamos definir cuál es el tiempo propio. Siempre que sepamos cuál es el tiempo propio, se puede aplicar esa ecuación. Entonces sabemos que el tiempo propio es aquel intervalo de tiempo medido entre dos sucesos que ocurren en un mismo punto en el espacio. Y nosotros tenemos que para el marco de referencia de la Tierra, el primer suceso va a ser la creación de la partícula a 45 kilómetros. Y el segundo suceso va a ser cuando esa partícula llegue a la Tierra. O sea, van a ser dos sucesos que ocurren en diferentes puntos según su marco de referencia. En cambio, si analizamos el marco de referencia de la partícula, sabemos que se crea según su marco de referencia en un punto y él va a estar en ese mismo punto cuando la Tierra aparezca frente a él, ¿sí? O sea, van a ser dos sucesos, su creación y la aparición de la Tierra. Entonces ahí decimos, bueno, esos son dos sucesos que ocurren en un mismo punto según el marco de referencia de la partícula. Entonces aplicamos esa ecuación sabiendo que nuestra incógnita es el, el tiempo propio y nos queda que es igual a 1,44 por 10 a la menos 5 segundos.